Muy buenos días, mis amados hermanos. El día de hoy volvemos a abrir la palabra de nuestro Dios para estudiar el libro de los Salmos, un libro especial, un libro como hemos mencionado, un libro conforme al corazón de Dios, que nos ayuda para poder tomar fuerza en medio de cualquier situación de nuestra vida. El libro de los Salmos es usado tanto en la adoración a nuestro Dios como también en los momentos difíciles que a veces pasamos como creyentes. Y antes de iniciar con este salmo, con el Salmo capítulo 3, yo quisiera hacer una observación. En el libro de los Salmos vamos a encontrar ciertas palabras, palabras que son en cierto sentido especiales. Y una de las palabras que encontramos muy a menudo es la palabra Selah. Esta palabra aparece 71 veces en el libro de los Salmos y 3 veces en el libro de Habacuc. Casi siempre aparece al finalizar el versículo. Quizás esta palabra no tiene un significado muy exacto, pero la mayoría de las personas nos muestran de que la palabra Selah fue usada como parte de la música. Existen tres sugerencias importantes sobre el uso de esta palabra. Una que era una indicación para que los cantantes y la orquesta interpretaran un forte o un crescendo, pero otros dicen que es al revés, que era como una especie de silencio, un silencio que se hacía dentro de la adoración en el momento de encontrar esa palabra. También otros mencionan que era una señal para levantar las manos y dar voces en adoración, para que el sacerdote diera la bendición al pueblo de Israel. Y también hay otra suposición de que era como aquellas palabras que usamos muy a menudo en nuestra adoración, como el aleluya, como el amén. Estos son las palabras, son la forma que se interpretaba la palabra Selah. Sin embargo, nosotros estamos mencionando esta palabra porque el día de hoy, el Salmo capítulo 3 usa esa palabra 3 veces. Dice la Biblia: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo capítulo 3. Salmo que nos enseña las grandes batallas que a veces tenemos los creyentes, pero también que nosotros podemos tener fuerza para cada día, fuerza para un nuevo día. Y este es el tema de este salmo: tomar fuerza en medio de cualquier situación, sobre todo que estamos viviendo momentos difíciles. Yo creo que tú necesitas en tu vida sentir la fortaleza de parte de Dios, y espero que el estudio de este salmo te ayude mucho a comprender que todos tenemos batallas, pero confiamos que tenemos también la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe que tenemos en Él. Y en este salmo aparecen tres cosas importantes. Número uno, para poder tener fuerzas para vivir hay que reconocer al enemigo. David se había enfrentado en grandes batallas antes de que fuera rey. Cuando él estaba con sus padres, él se enfrentó a leones, se enfrentó a osos para defender a sus ovejas. Muchas veces se enfrentó el peligro. Pero si nosotros vemos en la Biblia, después cuando él llega a cierta edad, comienzan batallas mucho más grandes, batallas contra Goliat, contra el mismo rey Saúl. Pero una de las batallas más fuertes que él tuvo que librar es con su hijo Absalón. Y en el Salmo capítulo 3, en la parte
del inicio, como parte del título, dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Si nosotros reconocemos, nos acordamos de esta historia, eh, podemos nosotros mirar en la Biblia que otro de sus hijos, se enamoró de su hermana, pero fue un amor obsesivo que llegó el momento en que violó a su hermana. Entonces Absalón tiene que tomar la venganza y Absalón mata a su otro hermano, al que había violado a su hermana. Esto hace que Absalón tenga que huir y años más tarde, entonces David lo restituye, lo vuelve a regresar a su reino, pero Absalón creo que todavía cargaba rencor en su corazón, guardaba muchas cosas y entonces él se enfrenta con su padre, hace una rebelión contra su padre y busca derrocar al rey David. Esta fue una de las peores batallas porque te puedes enfrentar con muchísimos enemigos, pero qué difícil es cuando te enfrentas con un ser querido en una batalla, cuando te enfrentas con algún familiar, eso es muy duro, muy difícil. No deseamos a nadie que se enfrente en una batalla contra un familiar o contra un ser querido. Pero estas son las batallas de David. David se enfrentó a muchísimas batallas, sin embargo, a pesar de que el texto señala que su enemigo era Absalón, él no toma a Absalón como su enemigo. Nosotros vemos en la Biblia que dice, se han multiplicado mis adversarios, habla en plural, no está diciendo Absalón. Después más adelante dice que muchos son sus enemigos, los perversos, siempre está hablando en plural. Y cuando habla de muchos, incluso hasta menciona una cifra, no temería 10 millares de gente que hicieran sitio contra mí. Hay grandes enemigos en la vida, te vas a enfrentar a muchísimas situaciones, a muchos enemigos, pero déjame decirte que la Biblia nos señala que nuestros enemigos no son carnales. La palabra de nuestro Dios nos dice en Efesios que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros enemigos reales son Satanás, el mundo y la carne. Y déjame decirte de estos tres enemigos que los dos primeros, tú puedes estar convencido que Jesucristo ya los venció. O sea, más bien dicho, los tres ya los venció el Señor Jesucristo. Pero los dos primeros son agentes externos a nosotros. Satanás no está en tu vida porque el que vive en ti es Jesucristo. Satanás es un agente externo, pero él es el enemigo principal. Él es el engañador, el acusador, pero hay otro enemigo que es el mundo. Y cuando hablamos del mundo no estamos hablando de la gente, sino del sistema, de todo lo que acontece alrededor de nosotros. Dice la Biblia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. A eso nos referimos con el mundo. Pero el tercer enemigo es mucho más peligroso, porque es nuestra carne misma. Y tú no te puedes librar de la carne. Tú puedes hacer a un lado el mundo. Tú sabes que Satanás es un agente externo, pero la carne la tienes contigo y vas a vivir con ella hasta el día que partas en esta tierra. Es uno de los enemigos más fuertes. Tenemos que aprender que el enemigo no son personas. Nuestros enemigos no son la gente. Los enemigos reales son Satanás, el mundo y la carne. Y Dios quiere que salgamos victoriosos de todos nuestros enemigos. Y por eso no solamente hay que reconocer al enemigo, también hay que tomar las armas. Dice la Biblia en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A mí me gustaría hacer en este momento una recapitulación de todo lo que es la armadura de Dios que se encuentra en Efesios, pero prefiero solamente mencionar lo que aparece en el texto que nos corresponde del Salmo capítulo 3. Y hay dos cosas que el rey dice como arma. Lo primero, su escudo. ¿Quién era el escudo de David? Dice la palabra del Señor en el versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Esa era la primera arma que tomó David. Siempre él
vivía pensando en el escudo, en la protección de nuestro Dios. Cuando él se enfrentó a Goliat, él sabía que la protección no vendría de parte de su ejército, sino que vendría de parte de Dios. Nosotros tenemos que aprender a tener como nuestro gran escudo a nuestro Dios. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es tu escudo, ese es mi escudo. Nuestro escudo, nuestra protección viene de parte de nuestro Dios. Es la primera arma que nosotros tenemos. La segunda arma que nosotros tenemos es el clamor. Y por eso el salmista dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Cuando enfrentamos alguna batalla, tenemos que doblar nuestras rodillas y saber que la oración es el elemento principal para que nosotros podamos salir victoriosos. Clamar al Señor. Dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas son las armas de David. Su escudo, Dios. Su oración, su clamor, la comunión con Dios. Esa fue su arma y por eso él salió siempre victorioso. Espero que nosotros también podamos tomar estas armas en nuestra vida. Salgamos siempre victoriosos. Lo tercero que quiero mencionar, que se presenta también en este texto, es que nosotros debemos de confiar en nuestro aliado. Estamos hablando de fuerzas para cada día y para que cada día tú puedas tener fuerzas, tienes que confiar en el aliado que tienes. En medio de cada batalla existe alguien que está contigo y ese es Dios. Los versículos del 3 al 8 dice, mas tú Jehová, y empieza a presentar a Dios como su gran aliado. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Luego más adelante, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a mis enemigos en la mejilla. Luego en el versículo 8, la salvación es de Jehová. Jehová era su aliado. Jehová era el que estaba con el rey David en cada batalla. Por eso es que cuando se enfrenta a Goliat, él dice, tú vienes a mí con espada y con lanza, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Como rey, David pudo haber confiado en su ejército. Pudo haber confiado en sus carros, pudo haber confiado en muchísimas cosas. Pero él reconoció que la victoria no viene por nuestra fuerza o por las personas que nos rodean. La victoria siempre viene de Dios. Por eso es que en la batalla con Absalón, él le dejó todo el control a Dios, porque él sabía que era su gran aliado. Y el texto que nosotros tenemos como iglesia es un texto muy hermoso, que dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, tienes un gran aliado en la batalla. Tienes alguien que no te abandona, alguien que está contigo siempre. Ese es nuestro Señor, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro gran aliado en las batallas. No temas, no te preocupes, Él siempre estará con nosotros. Por último, continuando con el estudio de este Salmo, capítulo 3, yo quiero que miremos la victoria que el Señor ya tiene preparado para nosotros. Este salmo no solamente nos presenta a nuestros enemigos, este salmo no solamente nos hace reflexionar en las armas y en nuestro aliado. Este salmo nos muestra las grandes bendiciones, las grandes victorias que nosotros tenemos como creyentes. Número uno, Dios ofrece a cada uno de nosotros protección. Hemos dicho que el escudo, y eso habla de protección. Dios nos va a proteger. Estamos en un momento tan difícil que la gente anda preocupada, pero déjame decirte que Dios nos protege. Y si Él permitiera en algún momento que pasáramos por alguna situación difícil, es porque Él tiene un gran propósito. La palabra del Señor nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero Dios nos protege. Dios protege tu vida, como protege la mía, protege a nuestros seres queridos. La otra bendición que Dios tiene preparado para nosotros es la honra. Dice la Biblia que Dios es el que levanta cabeza.
Yo creo que en ese momento de crisis, David siempre andaba con la cabeza baja. David siempre andaba triste, preocupado, andaba agobiado, siempre mirando hacia el suelo. Pero el Señor levantó a David. Muchas veces nosotros también así nos sentimos y desanimados y andamos cabizbajos, pero recuerda que Dios honra al que se humilla, levanta al que se humilla, exalta al que se humilla, y Dios también te va a exaltar. Dios tiene prometido levantar nuestra cabeza. Levanta tu cabeza, mi amado hermano. Dios está contigo siempre. Tercera cosa que Dios nos ofrece en este texto, seguridad. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Eso es seguridad. Tú puedes, por medio de la fe, puedes descansar, dormir. Y por medio de la fe te puedes levantar, despertarte. Cada día tener fuerza, seguridad. Cada día puedes decir que tienes fuerza porque tienes protección, honra, seguridad de parte de nuestro Dios. Y hay otra palabra que aparece en la Biblia que es parte de lo que Él ofrece a sus hijos en medio de las batallas para poder tener esa seguridad, que es la salvación. El tema de la salvación es muy amplio, porque no solamente está hablando de la salvación de nuestras almas, está hablando de la salvación en general. Dios nos salva de los peligros, Dios nos salva de muchas cosas. Cada vez que tú sales, tú puedes ir confiado de que vas a regresar con bien porque Dios es un Dios de salvación. Y por último, ofrece bendición. Dice la Biblia, sobre tu pueblo sea tu bendición. Así termina este salmo. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y Dios, mi amado hermano, está preparando para ti grandes bendiciones. Pero las bendiciones no solamente son materiales. No pienses solamente en lo material. Cuando la Biblia habla de bendición, está hablando de la capacidad de poder disfrutar esta vida en plenitud y no necesariamente con cosas materiales, porque Dios tiene preparado muchísimas más grandes bendiciones que las cosas materiales, las bendiciones celestiales, las bendiciones que se pueden disfrutar en nuestro interior. Puedes tener todas las riquezas del mundo, pero si no hay paz, si no hay gozo en tu vida, no tienes nada. Así que las bendiciones de Dios pueden ser mucho más que las cosas materiales, la salud, la paz, la tranquilidad, etc. ¿Qué bendición? Hay muchísimas bendiciones de parte de nuestro Dios. Así que este salmo nos puede enseñar muchas cosas, pero sobre todo yo quiero que pienses un momento que en medio de las batallas, en medio de todo lo que sucede en tu vida, tú puedes tener fuerza para vivir, fuerza para enfrentar cada batalla. La persona que es conforme al corazón de Dios puede tener fuerza para cada día, porque no estás solo, Dios está contigo. Y yo quiero que pienses siempre en que el Señor te va a proteger, Él es tu aliado en cada batalla y jamás te va a abandonar. Que el Señor te bendiga, que Dios bendiga a cada uno de los que nos están escuchando y recuerden que este libro es un libro que nos enseña a ser conforme al corazón de Dios. Dios les bendiga.